Bienvenidos a su programa, Guardianes del Reino, a través de nuestra radio cristiana El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos a través de nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com o a nuestros teléfonos 909-346-4129 o al 909-827-6062. Bendiciones y bienvenidos a Guardianes del Reino. Vas mi guerrero, vas mi guerrero. Quiero extender la invitación a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, que se suscriban a nuestra página, que visiten nuestra página y que active la campanita de las notificaciones para que de esta manera usted pueda estar al tanto y al pendiente y al corriente de los videos, de los materiales que nosotros vamos subiendo semana tras semana de Guardianes del Reino. También les invitamos pues a través del Facebook Live, allí ingresar a nuestra página de Radio Cristiana El Vino Nuevo y con el pulgarcito, darle pulgarcito allí a nuestra página de la Radio Cristiana El Vino Nuevo y de esta manera cuando nosotros estemos transmitiendo al aire, podrá usted ver y participar de los videos y de las predicaciones que nosotros venimos desarrollando a lo largo y ancho de este espacio de Guardianes del Reino. Sigan conectados, gracias antemano por su tiempo y les invitamos una vez más que si este video es de bendición para su vida, lo compartan y de esta manera usted pueda establecer y expandir el reino de Dios y también de esta manera usted podrá dar de gracia lo que de gracia también le va a dar a continuación a través de este video, a través de este mensaje. Bueno, sin más preámbulos, evangelista Jorge Ospina desde Colombia, salude, un cordial y fuerte abrazo, un saludo para todas aquellas personas que en este momento están interesando vía online y también a través del Facebook Live. Amén, 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 pastor. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo también a la distancia, a ti, a toda tu casa. Y hombre, hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día que el Señor ha preparado. Y quiero enviar no solamente un saludo, sino muchas, muchas bendiciones a todos aquellos que se conectan a lo largo y ancho de este planeta y que pueden tener esa posibilidad de vernos transmitir en vivo. Y aquellos que de pronto no nos ven en vivo, pero luego se conectan para ver el programa, queremos bendecirlos, decirles que los amamos en el amor de Cristo y que esperamos que cada transmisión que venga de parte de nosotros sea Dios convenciéndolos de lo que nosotros hemos de decir, pues Él es el único que puede hacerlo. Quiero bendecir también a la distancia a todo el equipo de trabajo de Radio Cristiana El Vino Nuevo, a todos aquellos que se congregan y que están al pendiente en este instante de la transmisión allá en Fontana, California, y también quiero bendecir a las personas locales acá en Cali, Colombia, que también se han interesado en el programa y que están conectados y cada día coge fuerza esta programación. Hoy tenemos, gracias al Señor y el privilegio que nos da, una transmisión de un programa, apóstol, muy importante, un tema bastante interesante, un tema que tiene que ver con todos nosotros, atañe con todos nosotros, pero no soy yo quien lo va a decir, sino que doy lugar para que sea nuestro apóstol el que tenga ese privilegio de anunciarnos estas buenas nuevas, apóstol. Así es, gracias, varón de Dios. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al tema que tenemos para dar por la voluntad y la misericordia de Dios a cada uno de nosotros y espero que sea de bendición para su vida. Si usted quiere colocarle un título a este mensaje o a esta enseñanza, puede colocarle teniendo una experiencia personal con Dios. Vuelvo y repito, teniendo una experiencia personal con Dios. Es supremamente importante de que cada uno de nosotros podamos entender y grabar en nuestra memoria de que Dios es real, que Dios es espíritu, que Él no es de materia, Él no es
de carne y hueso, es un Dios espiritual, un Dios espíritu. Y la Escritura nos dice y nos enseña que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros somos tripartitos, nosotros somos un alma que tenemos un espíritu y estamos dentro de este cuerpo. Vuelvo y repito, somos un espíritu o un alma que estamos incorporados dentro de este cuerpo. Pero el único medio e instrumento que Dios determinó a través de su palabra, o más bien, para podernos relacionar con Él, es única y exclusivamente a través del área espiritual. Y eso es por medio de la fe. Y esa fe única y exclusivamente proviene de la persona del Espíritu Santo de Dios y por medio de un arrepentimiento y un nacimiento auténtico y genuino, y por haber aceptado, creído, recibido a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Bueno, entonces, ahora que tenemos claro de que Dios es espíritu, y para yo entrar a la atmósfera espiritual de Dios, para yo entrar al trono de Dios, lo podemos hacer desde el lugar presente donde cada uno se encuentre, pero es cuando sometemos, rendimos nuestra alma, sujetamos nuestra alma y nuestro espíritu a dedicar, a compartir y a eventualmente humillarnos delante de su presencia con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y de esta manera la Escritura nos dice y nos enseña que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia, Dios no echa fuera. Entonces, a Dios, como lo he dicho repetidas ocasiones anteriormente, a Dios se le busca, se le cree, se le sirve, se le adora y se le obedece conforme está escrito en su palabra, en este libro llamado la Biblia, o sea, conforme a su voluntad y su propio propósito, y no a la manera nuestra o a la manera del hombre o de los sistemas u organizaciones. Quiero que vayamos al libro de Job, capítulo número 42, libro de Job, capítulo 42, versículo del 1 en adelante. Job 42, del verso 1 en adelante. Y dice así la Escritura: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Vuelvo y repito ese punto. Dice Job: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Verso 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Verso 5. Y aquí es el texto clave de introducción. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vuelvo y repito, de oídas te había oído o te conocía, o sea, simplemente de rumores, de comentarios, porque me traspasaron la información de ti, te conocía por medio de información recibida, pasada de generación en generación. Pero dice la Escritura: pero ahora, más ahora, mis ojos te ven. Verso 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Wow, esto es extraordinario. Y aquí vamos entrando en materia y el punto es el siguiente. Vuelvo y repito el título para las personas que acaban de ingresar o están ingresando vía online o a través de Facebook Live o nuestro canal de YouTube. Teniendo un encuentro personal con Dios. Esto es tremendo, varón de Dios, porque una cosa es conocer a Dios de oídas y otra cosa es tener un encuentro o una experiencia personal con Dios. Así es. Eventualmente tú sabes que siempre por medio de la tradición
nos enseñaron y nos inculcaron en casa, nuestros padres, nuestros seres queridos, nuestros familiares, de un Dios, de una religión. Y cuando íbamos a la escuela, también nos lo inculcaron. También, inclusive, yo me acuerdo que había una clase que se llamaba la clase de religión, y nos enseñaban acerca de Dios, y nos enseñaban de Dios, y nos enseñaban el Padre Nuestro, y nos enseñaban hasta cierto punto, hasta cierta medida, cómo pedirle a Dios, o cómo, entre comillas, rezarle a Dios. Y eventualmente esto se queda impregnado en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, y así ya cuando llegamos a la edad adulta, ya nosotros pretendemos creer que conocemos a Dios, porque nos basamos a lo que mi tatarabuelo me contó, mi bisabuelo me contó, mi abuelo me contó, mi abuela me contó, o mi papá o mi mamá me contó, o lo que en la escuela, en la clase o la materia de religión me enseñó mi profesor, o lo que yo aprendí por ahí en la calle, o cuando iba a ciertos lugares a escuchar la palabra de Dios. El punto radica y consiste es de que a Dios eventualmente hay que conocerlo de manera individual y personal, no de oídas. Y aquí voy entrando y profundizando un poco, y voy a hacer es más, te voy a dar a ti para que me describas y narres un poco brevemente la descripción de qué aconteció y cuáles fueron las palabras tanto de Satanás cuando se presenta ante Dios, que está en el mismo libro de Job, capítulo 2, y qué es lo que Dios le dice acerca de Job, y qué fue lo que le pasó a Job después de esa conversación entre Dios y Satanás. Cuéntalo, varón. Sí, hay algo muy importante en esa palabra, ¿no? Y como usted mismo lo introdujo, apóstol, todos tenemos un concepto, según la tradición, de cómo era que teníamos que acercarnos a Dios. Pero ya basado en el tema como tal, entrando en materia, Job estaba totalmente aislado de lo que le iba a suceder. Y en una reunión aquella, como dice la palabra, ustedes mismos lo podrán leer ahí en Job, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice que vino un día Satanás delante de la presencia del Señor y le pidió a Job, digámoslo escuetamente, y vamos a parafrasear esto, vamos a agilizar el tiempo, y le pidió que dejase que lo tocare. Y le dijo, piel por piel dará el hombre por su vida. Y una vez le pidió el permiso a Dios, Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Aquí cabe algo importante, apóstol, entre un hombre que según la tradición y en sus fuerzas, y en su motivación, y en su propia sapiencia, había oído de oídas, valga la redundancia, de Dios, y otra cosa era cuando ya él se confronta con Dios, pero aún así con ese oído que él tenía, vemos cómo Dios lo defiende y lo trata como un hombre justo delante de Satanás y permite que Satanás lo toque. Una vez Satanás lo toca y este se enferma, pierde sus hijos y por último pierde su hogar, y ahí hay una parte muy interesante. Ahí cumple con los 3 propósitos que Jesús mismo nos enseñó. ¿Para qué viene el león rugiente? Para matar, hurtar y destruir. Y este hombre, en medio de todo lo que le había sucedido, en ningún momento, dice la palabra, maldijo a Dios. Entonces, con todo este preámbulo que estamos haciendo, lo que queremos es enfatizar a aquellas personas que nos ven, a aquellas personas que están conectadas dentro de este primer paso que estamos dando en esa palabra, es entender de qué forma comenzó todo, cuál era el propósito de Satanás, y aún lo que Dios quería que Job viera dentro de su corazón para poder entender lo que ahora habíamos leído en Job capítulo 42, versículo del 1 en adelante. Amén, así es. Entonces, como tú lo acabas de decir,
Satanás viene de recorrer la tierra, se inmiscuye o se mezcla con los ángeles de Dios. Dios, como tú lo ratificas, le pregunta de dónde vienes y él le contesta de recorrer la tierra. Y aquí está el punto y la clave, y es de que aunque Job conocía a ese Dios que estaba hablando con Satanás y que estaba en su trono, de oídas lo conocía, pero Dios sí conocía, no solamente de oídas, sino que era su creador, su hacedor y más adelante su hijo. Dios conoce a Job, mas Job no conoce a Dios. Y ahorita Dios va a permitir que Satanás toque su familia, sus finanzas, su cuerpo, su matrimonio, sus amigos, sus relaciones sociales, para que de esta manera conozca y tenga un verdadero encuentro genuino y auténtico con Dios. Aunque Job enseñaba a su familia y a todo el núcleo de empleados, siervos e hijos de su casa acerca de Dios, mas él simplemente enseñaba a un Dios de la historia, de un Dios histórico que le había contado sus padres, sus antepasados, como bien puede estar ocurriendo el día de hoy. El día de hoy usted puede decir que usted es un hijo de Dios. El día de hoy usted puede decir que es cristiano. El día de hoy usted puede decir eventualmente que usted es un creyente fiel, acérrimo de Dios, porque usted estudió en un colegio espiritual, en un colegio religioso, porque su papá y su mamá de generación en generación le inculcaron los fundamentos, bases de conocer a Dios, y porque eventualmente en la vida usted ha tenido una experiencia yendo a ciertos templos y escuchando la palabra de Dios por ciertas personas, ciertos hombres, y eventualmente de esta manera usted creer que usted conoce a Dios. Pero a Dios, más bien, Dios quiere tener un encuentro genuino, auténtico, individual y personal con cada uno de nosotros. Ahora bien, Job tenía dinero, Job tenía un matrimonio excelente, tenía sus hijos, tenía sus criados, sus siervos, sus esclavos, tenía sus amistades, su círculo social bien establecido. Job lo tenía todo, pero le faltaba lo más importante, una sola cosa: tener un encuentro personal e individual con Dios. Es algo muy similar a algo que ocurrió física y literalmente con nuestro Señor Jesucristo y el joven rico, cuando le preguntó que si él cumplía todos los mandamientos, y el joven rico le dijo que sí, que él desde su niñez cumplía con toda la ley de Moisés, que él eventualmente era un hombre fiel a la Torá, era fiel a la ley mosaica, y que él conocía a Dios y que él practicaba la ley de Dios. Y Jesús le dice: bravo. Dice la escritura que Jesús se regocijó, pero Jesús se regocijó de que él cumpliese la ley, pero le digo: solamente te falta una cosa. Ve y vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Porque cuando tú pierdas algo que te cueste, algo que es tuyo, algo que realmente valga la pena por causa de mí, significa que realmente tú tienes el interés, el valor de conocerme y de tener una experiencia y un encuentro personal conmigo. Wow, esto es tremendo. El joven rico se le acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré
o qué he de hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contesta, ¿los mandamientos sabes? Claro que sí, yo desde niño los vivo, los aplico. Yo me conozco la Torá y la ley mosaica de pasta a pasta y la cumplo. Y Jesús lo aplaude y le dice, solamente te falta una cosa. Y esa sola cosa es tener un encuentro personal e individual conmigo para que estés completo y para que las obras que haces sean aprobadas por mi Padre que está en el cielo. De lo contrario, son obras muertas, porque las obras deben de ir acompañadas no solamente con la fe, porque es bonito, suena fácil decirlo de acuerdo al libro de Santiago. No, la fe, cuando dice, muéstrame tus obras por la fe, y la fe con tus obras, significa que las obras de piedad, las obras de obediencia, las obras de compromiso, las obras de caridad, las obras de servicio, las obras de adoración, todas estas obras que yo hago para Dios, por el Señor, que creo yo en mi mente y en mi corazón, que con esto es suficiente para estar a paz y a cuentas con Dios y que no necesito nada más para ganarme el cielo y para entrar a la eternidad, a la presencia de Dios o con Dios por causa de mis propios méritos, porque yo me porto bien, porque yo soy buena gente, porque yo no robo, yo no mato, yo no soy adúltero, yo no fumo cigarrillo, yo no me bebo un licor, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y creemos que por esas obras ya es suficiente para ganarnos el cielo y para que Dios nos tenga la puerta de par en par allá arriba, y no es así. Jesús le dice al joven rico, solamente te falta una cosa, ten un encuentro conmigo, sígueme, ve y vende lo que tiene a los pobres, dáselo, despójate y deshaz ese obstáculo, esa barrera que está impidiendo que tú y yo tengamos una relación, porque aunque haces buenas obras, aunque eres buen muchacho, aunque eres bien portado y aunque conoces la palabra de Dios, pero no has tenido un encuentro personal conmigo. Aquí vamos entrando un poco más profundo. No se trata únicamente de leer la Biblia, porque leer la Biblia cualquiera la lee, hasta los brujos la leen. Hasta los brujos leen la Biblia también. Cualquiera puede leer la Biblia. Aquí se trata de que cuando tú lees la Biblia, lo hagas con el entendimiento del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios haya alumbrado los ojos de tu entendimiento. Que el Espíritu Santo de Dios haya colocado dentro de tu espíritu una medida de fe para creer que lo que está escrito en ese libro llamado la Biblia es el corazón de papá, es el corazón de Dios, es la mente de Dios, es el carácter de Dios, es la voluntad de Dios y es el plan de Dios para mi vida y el puente, el instrumento, el medio y la puerta para yo poder y tener, de entrar y tener esa relación personal e individual con Dios, con la persona de Jesucristo. Entonces, no se trata de leer, cualquiera puede leer. El detalle es que cuando tú comienzas a leer, si es que la lees, porque muchos son cristianos simplemente de título, porque le preguntan y no le saben ni un versículo, no le saben ni el texto más corto de la Biblia, Jesús lloró, no le saben ni papa, pero eso sí, sacan pecho diciendo soy hijo de Dios, soy cristiano y voy para el cielo, mejor dicho, sin escala, y no le saben ni un versículo de la Biblia. No conocen a Dios, no tienen un encuentro con Dios, no tienen relación con Dios, pero creen que son cristianos, creen que son hijos de Dios y que tienen el cielo ganado. Y no es así. Muchos creen que porque dan un mercado, muchos creen que porque hacen obras sociales, ya con eso se ganaron el cielo. Y no es por obra. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo número 2, verso 8 en adelante, dice la Escritura que la salvación es por gracia, no por obras. Es un regalo, es un don dado a los hombres sin merecerlo. Entonces la salvación no es por obras. Las obras deben de ir acompañadas con y por la relación personal
íntima e individual con Dios mismo. Ahora bien, el punto: ¿cómo hago yo para darme cuenta si yo estoy en relación con Dios? ¿Cómo yo hago para darme cuenta si yo tengo verdaderamente una comunión con Dios? Sencillo. En el momento que tú leas esta palabra, la creas, la atesores en tu corazón, en tu recuerdo, y la comiences a colocar en práctica en tu diario vivir, significa que el Espíritu de Dios está dentro de ti y que tú ahorita estás alineando todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo a la mente de Cristo. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Como dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante, dice la Escritura: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares en tu corazón todos los preceptos y estatutos que yo te describo, te presento el día de hoy, y pusieres por práctica cada uno de ellos, bendito tu acostar, bendito tu levantar, bendito tu salir, bendito tu entrar y bendito todo lo que hagas. Simplemente es escucha, guarda y coloca en práctica. Eso es relación, eso es intimidad, eso es una experiencia con Dios. Si tú eres una persona que escuchas palabra, que lees palabra, que enseñas palabra, pero no vives lo que predicas, lo que aprendes, lo que has recibido, tu fe y tu identidad y tu religión es falsa y es muerta. ¿Cómo ves tú, varón? Así es, pastor. Quiero agregar algo con base a lo que tú mismo nos enseñabas a través de las escrituras con el joven rico. Creo que la iglesia actual y mucho cristiano ha caído en esta pequeña trampa del enemigo, en esta simpleza de confundir comunión con asistencia. Algunos piensan que por asistir a la iglesia... Explícame esos dos puntos. Quiero que me desarrolles esos dos puntos para que la gente entienda esos dos conceptos. Correcto. Mucha gente, decía yo, está confundiendo hoy en día comunión con asistencia. Comunión, la primera parte, se refiere a un caminar diario con Dios. ¿De qué manera? Viviendo en el escrito está, viviendo según los mandamientos y preceptos que Dios ha dejado para nuestra vida, tales como amar a nuestro prójimo, tales como velar y orar sin cesar, levantar nuestras manos santas, el recurrir a hacer la voluntad de Dios. Y asistencia se refiere a alguna persona que va, visita la iglesia, recibe la palabra, pero como dice la parábola de la semilla, ¿sí? De aquel sembrador que salió y tiró la semilla, son aquellos que reciben con gozo en el momento, pero cuando salen de la misma manera. Pero eso sucede simplemente porque en su vida no existe comunión. Van solamente a buscar al Dios bombero, van solamente a buscar ese Dios que le brinde la paz en el instante. A ponchar la tarjeta nomás de asistencia. Correcto. Y vemos que en las iglesias está sucediendo mucho esto. Está sucediendo porque las personas le han dado más prelación a su vida personal, a su vida laboral, y de alguna manera muchos tienen durante la semana tiempo para hacer sus cosas y prepararse para ese día. Terminan llegando al culto y con afanes de algo que tienen que hacer o el paseo para el que tienen que ir, y no pueden salir antes de tiempo. Hay muchos que inclusive, y lo digo porque lo he visto, salen antes de que el pastor les dé la bendición final. Uno los ve que se van saliendo, otros llegan a la iglesia y parece un club. Me perdonarán esto, no queremos herir sensibilidades o susceptibilidades en las personas, pero sí queremos hacer énfasis en esto y tratar de exhortar para que la manera simple, como dice la palabra, oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y recuerde que el Señor nos llamó a ser sal, la sal de este mundo. Y si somos simples, entonces no le estamos dando sabor. Hay algo que está sucediendo, y lo que tú decías con este joven rico, algo estaba sucediendo en él. Era un asistente, iba y cumplía simplemente por obediencia y porque quería aparentar ante los demás que él era un justo. Pero realmente cuando se confronta cara a cara con el Señor, como lo hizo con Job, se da cuenta que era un hombre que de oídas solamente le había oído,
que le faltaba algo. Y había pasado tanto tiempo en esa simpleza, había pasado tanto tiempo en ese oídas, que se había adaptado tanto y su corazón se había volcado, era por las riquezas. Por eso el Señor le dice que le faltaba solo una cosa. Y esa sola cosa que le pidió le costó trabajo dejarlo. Y hoy en día pasa igual en las iglesias, apóstoles. Muchas personas les cuesta trabajo dejar otras cosas por seguir al Señor. Amén, así es. Entonces, tenemos que entender y seguimos remarcando y haciendo énfasis, seguimos enfatizando en que una cosa es conocer a Dios de oídas y otra cosa muy diferente, tener un encuentro individual y personal con Dios. Hoy en día, el sistema en que vivimos, el mundo en que estamos y en los tiempos en que estamos, se está filtrando dentro del cuerpo de Cristo, se está filtrando dentro de las iglesias, se está filtrando dentro de cada mente y de cada corazón de aquellas personas que se dicen ser hijos de Dios. En vez de el mundo hacerse a Dios, a Cristo, conocer a Cristo y tener una experiencia personal, individual, con Dios y con la persona de Jesucristo a través del Espíritu Santo, no. El mundo está trayendo la iglesia está trayendo el mundo a la casa de Dios. Así es, así es. El cuerpo de Cristo, muchos se están haciendo al mundo. Y la Biblia dice que nosotros no nos hagamos a ellos, que ellos se hagan a nosotros, que ellos se conviertan a Cristo por medio de nosotros. Se supone que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, el punto radica y consiste es que las modas del mundo se están metiendo y la estamos incorporando en nuestra vida personal, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos y en la iglesia. Porque en el momento que tú dejas que el mundo entre a tu mente y a tu corazón, en el momento que tú dejas y permites que el mundo y las cosas del mundo entren y se las permita a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, en el núcleo familiar donde vives, en la casa donde vives, por ende, lógica y sentido común, también es lo que se va a llevar a la iglesia, porque ya vas a ir a la iglesia con un corazón amante a las cosas de este mundo. Eso significa que vas a llevar a la iglesia el mundo, y el mundo se está filtrando cada vez más a una intensidad inimaginable por medio de las modas, por medio de la sociedad, por medio de las religiones, por medio inclusive de la misma economía, por medio eventualmente de tantas, o sea, es que es tantas maneras como el mundo se filtra en el cuerpo de Cristo, dentro de los hijos de Dios, con el único fin, objetivo y propósito de impedir, ojo con lo que estoy diciendo, de manera que el amor, la pasión, la ansiedad por las cosas del mundo impidan una relación, una intimidad individual con Dios, para que esta manera nos ocupe la mente, el tiempo, el corazón en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios, en las cosas espirituales de Dios. Entonces, Satanás sabe perfectamente que, es más, lo voy a colocar de esta manera, al diablo no le causa pánico ni terror que tú vayas y te congregues en una iglesia. A eso al diablo no lo intimida, no le causa pánico ni terror. Al diablo no le intimida de que tú cantes música, alabanza, como le quieras llamar, alabanza o adoración bonita y tengas la tremenda voz y seas profesional cantante. Al diablo no lo intimidas porque seas muy elocuente y tengas una hermenéutica, una homilética y una teología bastante profunda y avanzada. Al diablo no le llama la atención, no le dificulta, no lo aterroriza
el que tú cargues una Biblia debajo del brazo en cada servicio, en cada culto, y que vayas con toda tu familia. Eso está ok, hasta ahí estamos bien. El punto radica y consiste es que el diablo, lo que lo aterroriza, lo que lo espanta, lo que lo ahuyenta, lo que lo resiste y lo que lo hace huir de Dios, de nuestras vidas y de una iglesia, es la relación, la comunión, las experiencias individuales y personales que el cuerpo de Cristo en general tenga con su Creador, con su Hacedor, con su Salvador. Porque en el momento que cada creyente de manera personal e individual tenga una experiencia con Dios, se está conectando con el trono de Dios, se está conectando con Dios mismo, se está conectando con el tiempo Kairos de Dios, se está conectando con la fuente de power, de poder, se está conectando con el Creador mismo, se está conectando con la unción, con el poder, se está conectando con la revelación, se está conectando con el ámbito sobrenatural. Y cuando tú bajas, vienes o sales de ese lugar de intimidad y de relación con Dios y vas a la iglesia, los demonios no van a soportar la gloria de peso que tú cargas encima de Dios. La iglesia se va a convertir en ese momento en una fortaleza, en una bomba de tiempo. Amén. Se va a convertir en una luz tan radiante de gloria, la Shekinah, la gloria, el Kabod de Dios va a descender por causa de que hay hijos que están en relación, están en coinonía, están teniendo una experiencia y un encuentro con Dios, por la cual dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y que a causa de la unción el yugo se rompe, se pudre y se destruye. Pero no, esto es lo que eventualmente el diablo está impidiendo dentro del cuerpo de Cristo. Hoy en día el mundo se está metiendo y se está filtrando por las cabezas de las iglesias, por el liderazgo de la iglesia, para que de esta manera los miembros chiquitos, los pequeñitos que están convertidos o que están dicen como ovejas recibiendo, vean ejemplos, vean los modelos de las cabezas, y lo que le ve hacer al papá van a creer que está ok, que está bien. Y de esta manera, así Satanás cobra ventaja no solamente sobre la iglesia local, el templo local, sino que se incorpora también en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, se incorpora en todo el núcleo familiar, porque lo que recibes allá, eso es lo que vas a ir a transmitir a tu casa y a tu familia, también de generación en generación. Y tu familia, los pocos que reciban la palabra que tú le llevas, también lo vas a transmitir mal transmitido, peor aún, como se les fue enseñado en casa o en el templo. Por eso es supremamente importante nosotros, como líderes del cuerpo de Cristo, enseñar a las personas, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a que tengan una experiencia íntima, individual, personal con Dios. Aquí, eventualmente, Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, que yo les he mandado. Y de esta manera podrán contar conmigo y tengan la fe y la certeza que yo estaré con todos vosotros hasta el fin del mundo. Jesús no mandó a hacer ovejas. Jesús no mandó a ser eventualmente asistentes. Jesús mandó a ser discípulos. Y la palabra discípulo significa alumno, aprendiz, estudiante, pupilo, alguien que está aprendiendo, avanzando, creciendo en el conocimiento de Dios, que cada día va teniendo y va aprendiendo a tener una experiencia íntima, individual con la persona de Jesucristo. La Biblia dice: Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Pero ojo, suena muy bonito. Eso se escucha espectacular.
El punto radica y consiste de que ya, cuando Jesús dijo consumado es, a ti y a mí nos dio el poder y nos dio la autoridad. Es más, la Escritura nos dice, porque esa autoridad que le dio a Pedro fue para toda la iglesia en el tiempo de la gracia hasta los días de hoy, hasta que Jesús venga por nosotros. Y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares aquí en la tierra también será desatado en el cielo, porque a nosotros se nos ha dado las llaves del reino, o sea, el poder y la autoridad. Y significa que para tú y yo podernos apropiar de esa palabra y para que esa palabra se haga rema en mi vida, rema en mi casa, rema en mis hijos, rema en mi esposa, en mi esposo, rema en mi familia, en mi parentela y rema en mi iglesia, primeramente yo tengo que estar en relación y en comunión íntima, individual y personal con la persona de Jesucristo. Valga la redundancia, hasta que yo no tenga una experiencia con Dios, yo no voy a poder tener autoridad sobre el enemigo y sobre la fuerza del enemigo. Simplemente voy a ser el hazme reír, el payaso y el títere de Satanás, creyendo, ahí está el que dice que es cristiano. Dejémoslos que sigan pensando que tienen poder sobre nosotros. Dejémoslos que sigan pensando que ya porque Cristo murió en la cruz del Calvario hace 2019 años atrás, ya con eso son intocables, son invencibles y ya están inmunizados en contra de mis acechanzas. Sigámoslos y dejémoslos creyendo y pensando que no hay ningún, ¿cómo le pudiera decir? Ningún efecto entre que se relacionen, se asocien y hagan alianzas con el mundo, con el sistema del mundo y con la gente del mundo, trayendo el mundo a la iglesia. Y de esta manera, Satanás sigue cobrando ventaja. Dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y para eso estamos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en esta tu Radio Cristiana El Vino Nuevo, a través de tu programa Guardianes del Reino, para que conozcas, como dice el libro del Evangelio según San Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Yo declaro en el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús, que esta verdad que hoy vas a conocer, que estás aprendiendo, te va a libertar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y la vas a proyectar sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu familia, tu parentela y sobre tu misma iglesia, sobre eventualmente todo lo que Dios coloque en tu entorno y en tu alrededor tuyo. ¿Quieres agregar algo más sobre este punto? Sí, pastor, quiero agregar 2 puntos. Uno, lo que tú dices es tan interesante, esa parte de la falta de autoridad por no tener esa comunión con Dios, el de cómo hoy en día se ha conceptualizado el hecho de solamente asistir, recibir la palabra y salir, y de alguna manera los mismos líderes, y queremos con esto a algunos pastores, líderes, hermanos en Cristo Jesús que nos están viendo, que no queremos juzgar ni criticar su trabajo, pero sí queremos hacer una exhortación en el nombre de Jesús a ciertas cosas que nos hemos olvidado por la misma comodidad en la que hemos venido dejándonos llevar y por los engaños del mismo diablo, y cómo los hogares hoy en día se están perdiendo. El primer punto es el siguiente. Quisiera tocar el tema de David, apóstol. David era un hombre que tenía una comunión personal con Dios. Y por esa comunión personal con Dios tenía también un testimonio, porque cuando van de Saúl y le dicen, conocemos de un joven de buen testimonio, prudente en sus palabras y que sabe tocar bien el arpa, o sea, había un testimonio ya de él por esa comunión, y por consiguiente David se consideraba un guerrero de Dios. Hoy en día somos un gran ejército, nos hacemos llamar a veces en cultos emotivos soldados de Dios y le hacemos pandilla al diablo, pero pasa como en el tiempo de Israel con David, todo un gran ejército de Israel y solo un demonio los tenía achicopalados, un solo demonio los tenía llenos de temor, pero solo este hombre que vivía en comunión, que tenía un testimonio, pudo entender su labor como soldado y hizo frente y venció a Satanás. Tú decías ahorita algo importante, no podemos tener autoridad sobre el diablo
si nosotros no tenemos primero una comunión, y esta comunión por consiguiente nos va a llevar a un testimonio, y ese testimonio no solamente es conocido de los hombres, sino que también Satanás lo conoce. Los demonios gritaban a altas voces: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso ha llegado nuestra hora? Aún a los mismos apóstoles sabían mencionarlo porque había en ellos el testimonio, sabían lo que habían en ellos, y que no era solamente asistencia, sino también comunión. Pero bien, sé que han oído toda la noche esto de comunión, pero bueno, digamos lo siguiente: ¿qué es una comunión? Una comunión es una interacción entre dos o más personas que tienen un mismo sentir, un mismo propósito y un mismo objetivo. Si yo digo, apóstol, y quiero que me corrija en esto, si yo digo ser cristiano, asisto a una iglesia con mis hermanos, ¿cuál es el propósito de ir a la iglesia? En la iglesia no solamente me alimento yo, partamos desde esta primera parte, desde este puntico nada más. En la iglesia no solamente es para alimentarme yo sé cuántos de mis hermanos están caídos, sé al menos cuántos de mis hermanos están padeciendo una necesidad espiritual, necesita fortaleza, necesita que le levantemos las manos, necesita que oremos por ellos. Muchos hoy en día, apóstol, están entrando a las iglesias y así como entran, salen, y luego en sus hogares estamos viendo los devastados, con divorcios a la puerta, con hijos que se están metiendo en la drogadicción, hijos que están interactuando aún en cosas, en vejámenes como el homosexualismo. Pero todo, ¿por qué? Porque hemos perdido esa comunión con Dios, esa interacción con Dios, el ponernos de acuerdo con Él para entrar a la iglesia, recibir su mensaje y aplicarlo dentro de las casas. Hemos perdido eso. David, ya para culminar en esta parte, apóstol, dice la palabra que el pueblo de Israel lo amaba porque entraba y salía en medio de ellos y peleaba sus batallas. Era un hombre que tenía muy claro lo que era no solamente una comunión con Dios, sino también el saber tener comunión con el pueblo de Dios. Apóstol, ¿qué dice usted? Así es, eventualmente tenemos que tener en cuenta algo que trascendió y que es evidente a través de las escrituras, de que David era un hombre de testimonio, un hombre de relación íntima y permanente y continua con Dios. Pero esto cabe hacer mención de que un día David dejó de tener relación y comunión con Dios. Y en el momento que David dejó de tener relación y comunión con Dios, cayó en tentación y cayó en el pecado. Cuando David cae en pecado por medio de la tentación de Satanás, por medio del adulterio con Betsabé, fue por causa de que previamente se había roto, se había cortado la relación y la experiencia íntima y personal que él mantenía con Dios. Y esto es evidente porque la Biblia nos dice y nos enseña de que todo el pueblo podía mirar, podía observar visiblemente, ocularmente, cómo la nube de gloria, la Shekinah, el Kabod de Dios, descendía sobre el altar. Era visible, era notorio. El pueblo decía: el rey David está en relación, está en comunión con Dios, con el Jehová de los ejércitos. ¿Por qué saben? Porque no solamente estamos viendo su testimonio, sino que estamos viendo la gloria de Dios descender sobre el templo. Ojo con lo que estoy diciendo. Vemos descender la gloria de Dios, la presencia de Dios misma sobre el altar, sobre el tabernáculo. En el momento que David deja de tener relación y comunión y deja de tener las experiencias personales e individuales con Dios, en ese momento la nube no volvió a descender. La gloria de Dios no volvió a manifestarse. Por ende, el pueblo ya se había dado cuenta de que Dios no había vuelto a visitar a David y mucho menos había vuelto a descender sobre el tabernáculo. ¿Me quedó claro? ¿Me hice explicar? ¿Sí?
Sí. Ok, espero que también los que nos están escuchando, porque aquí voy a decir algo importante. Esto pasó en el Antiguo Testamento en la vida de David, ya que tocaste el punto de este gran hombre, el hombre conforme al corazón de Dios. Traigámoslo el día de hoy, vamos a traerlo el día de hoy. Sencillo. La Biblia dice que tú y yo somos casa y templo, tabernáculo de Dios. Ahora ya no necesitamos un templo, ya no necesitamos un altar, ya no necesitamos un sumo sacerdote y no necesitamos un sacrificio para el holocausto. Porque la Biblia dice que por medio de la persona de Jesucristo tenemos acceso y vía directa y entrada al trono de Dios para tener relación, comunión y una experiencia individual y personal con el Creador, con Dios mismo. El punto radical que consiste es nuestro estilo de vida. Ojo con esto. Y esto se lo digo a muchas personas que me rodean y que están conmigo y que no me dejan de mentir. Yo no me las sé todas, siempre lo digo. Y Dios conoce mi corazón. Estamos aprendiendo todos. Pero por el poquito grado de madurez que Dios nos ha dado a algunas personas en algunas áreas, con la manera de expresarse las personas, cómo piensan las personas, cómo se expresan las personas, cómo toman las decisiones las personas, cómo conducen sus vidas y cómo guían la de sus hijos, la de su matrimonio, la de su esposa o la de su esposo, y cómo se comporta, cómo trabajan, cómo sirven, cómo adoran y qué tan comprometidos están en el lugar donde Dios los ha puesto, llamado el templo, llamado la iglesia. Me dan a saber, dan testimonio de su relación, de cuál es su relación, su intimidad y su experiencia con Dios. Entonces, no nos dejemos deslumbrar porque alguien habla bonito de Dios. No nos dejemos deslumbrar porque alguien se sabe la Biblia de pasta a pasta. No nos dejemos deslumbrar porque sea un profesional cantante, un cantante profesional y esté cantando en la alabanza. No nos dejemos deslumbrar por la elocuencia, la oratoria, la hermenéutica, teología que exprese, que manifieste en un púlpito, en un servicio. No nos dejemos deslumbrar por palabras. Muéstrame tus hechos, muéstrame tus obras, o sea, muéstrame tu testimonio. Pablo dijo que nuestro testimonio debían ser cartas leídas para los demás. Eso significa que tu testimonio, tu estilo de vida, la manera como tú piensas, la manera como tú hablas, la manera como tú tomas las decisiones, la manera como tú tratas al prójimo en la calle, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, cómo te conduces y te relacionas con tus hermanos, con las autoridades dentro de tu iglesia. Que tú tocaste ahorita, hay que mostrar nuestra fe con las obras. Y hemos tergiversado de alguna manera todos estos aspectos, y los pequeños que vienen atrás y nos están viendo como líderes creen que esa es la manera de hacer todo. Hemos convertido el evangelio, por falta de comunión, lo hemos convertido en un ámbito de finanzas. Esto ya está llegando hasta el tope. Hemos pensado más en otras cosas que en tratar de restaurar las vidas de los hogares en cada una de las familias representadas en nuestras congregaciones. Creo que esta parte de la comunión es lo esencial y es el pilar, es el cimiento, pastor, que se requiere en toda congregación y en la vida de todos y cada uno, incluyendo el mismo pastor, para que así mismo haya una fortaleza de tal manera que Satanás no pueda llevar a cabo ninguno de sus planes y de alguna manera no logre el cometido que está logrando tal vez en la vida de muchos en el día de hoy, apóstol. Así es. Efectivamente, tienes razón con lo que acabas de mencionar, y ya sabemos y ya entendemos de que
El testimonio es un punto radical y supremamente importante y evidencial de nuestra relación, comunión e intimidad con la persona de Jesucristo, con Dios mismo, con nuestro Creador. Ahora bien, quiero tocar y quiero ver a través de la Escritura. Lo podemos ver a través eventualmente de la Biblia en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo número 9, en el verso 2 en adelante, vuelvo y repito, libro de los Hechos, capítulo número 9, verso del 2 en adelante, la Escritura dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajesen presos a Jerusalén. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 4. Y cayeron en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. ¿Oyendo qué? A la verdad la voz. Dice la voz, mas sin ver a nadie. Oyeron, pero no vieron a nadie. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Dice la Escritura, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Verso 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, el punto radica y consiste, para ir abreviando este punto, es de que Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, israelita, judío de nacimiento, fariseo de fariseos, ciudadano romano, conocedor de toda la Torá, conocedor de la ley de Dios, practicante de la misma, enseñado por los grandes maestros religiosos del Sanedrín, del sumo sacerdote del templo judío, y estaba matando a los cristianos, a los creyentes, a los hijos de Dios. Esto nos enseña bíblicamente de que no importa cuánto tú conozcas externamente y de oídas a Dios, ya sea por lectura, ya sea por tus abuelitos, ya sea por tus padres, ya sea por tus bisabuelos, ya sea por una organización religiosa, ya sea por X templo religioso o por X hombres religiosos. No importa. Saulo de Tarso, llamado y conocido como Pablo, el apóstol a los gentiles, se sabía de pasta a pasta la Torá, la ley mosaica de Dios. Y no le fue suficiente para tener la revelación y la iluminación que al quien estaba persiguiendo era a Jesús, el Cristo, a Dios mismo, al Dios que él se supone que conocía de oídas en el Sanedrín, desde niño, por la Torá y por ser fariseo, y no le alcanzaba. Esto nos enseña, nos demuestra eventualmente de que Pablo era conocido por Jesús. Jesús le sale al camino, Jesús le sale al paso, pero no es
hasta que Jesús lo tumba del caballo. Se le revela. Cuando se le revela, significa que hasta ese momento se dio cuenta de que todo el tiempo de su vida estuvo engañado, estuvo equivocado por una religión, por una costumbre, por una ideología y por una falsa relación y una falsa intimidad con Dios. Y cuando Pablo tiene este encuentro con Jesús, vemos que los que lo rodeaban, los que lo acompañaban, oyeron la voz, mas no vieron la luz. Lo que sigue pasando con los religiosos del día de hoy, que creen que conocen a Dios porque oyen palabra de Dios, pero no tienen una experiencia como la tuvo el apóstol Pablo. Pablo escuchó la voz, pero vio la luz. Los acompañantes escucharon la voz, pero no vieron la luz. Eso sigue pasando el día de hoy. Y Dios quiere mostrar su luz. Dios quiere revelar su luz. Dios quiere presentarte a tu vida. Dios quiere que tú y yo tengamos y aprendamos a tener una relación y una experiencia individual y personal con Dios mismo, con la persona de Jesucristo. Y eso no es hasta que tú y yo rindamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a la persona de Jesucristo, hasta que no haya un arrepentimiento, hasta que no haya un nuevo nacimiento, hasta que no neguemos a nosotros mismos, hasta que no dejemos la religión, hasta que no dejemos la comodidad, hasta que no dejemos las excusas, hasta que no dejemos los argumentos, hasta que no nos dejemos de hacer sabios en nuestra propia opinión y en nuestra propia prudencia, como le estaba pasando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo conocía la ley, practicaba la ley, pero él de oídas conocía a Dios por lo que le habían enseñado en el Sanedrín, le habían enseñado los sumos sacerdotes, y ahorita él era un fariseo de fariseos, pero no había tenido nunca en su vida, desde su niñez, una experiencia, un encuentro individual y personal con la persona de Jesucristo, y nacido en una cristiana, digámoslo así, el día de hoy. Vemos a un anciano, para ir concluyendo y para que vamos cerrando este programa de hoy, esta misión. Vemos el caso de Nicodemo en San Juan capítulo número 3, verso 1 en adelante, si no estoy mal. Dice la escritura de que Nicodemo salió de noche a buscar a Jesús y le dijo: Señor o maestro, ¿qué haré para obtener o ganar o alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, maestro de la ley, el profesor de la Torá, el profesor del templo, el maestro de la nación de Israel, le dice: ¿cómo es posible esto, Señor? ¿Acaso tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: ¿tú siendo maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Tú siendo el que guías a mi pueblo? Tú eres el encargado de guiar a mi rebaño, a mi pueblo, a mis ovejas, a que tengan relación y comunión conmigo, y tú mismo no la tienes. Tú siendo el pastor de mi rebaño y no tienes relación conmigo, no tienes experiencia conmigo, nunca en tu vida me has conocido. Y Jesús le dice: Nicodemo, que tiene una cosa, lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que ha nacido de espíritu, del espíritu es. Tienes que nacer de nuevo en el espíritu. Iglesia, amigos, hermanos, familiares que nos ven, que nos escuchan, tienes que nacer de nuevo a través de un arrepentimiento, a través eventualmente de rendir tu vida, tu corazón a la persona de Jesucristo, a través única y exclusivamente de recibir la palabra, de creer la palabra, de atesorarla y guardarla en tu corazón, y de memorizarla y de colocarla en práctica. El pueblo de Israel sabía que había de nacer y que venía el Mesías, pero no lo tenían, no estaban ni siquiera preparados. Y luego cuando él vino, aunque lo tenían, como Nicodemo, ni siquiera sabían qué era lo que debían de hacer. Aunque tenían conciencia de que él existía, de que él era, no hacían conforme a lo que ya por mucho tiempo se habían preparado. No con esto queremos juzgar, sino más bien abrir una ventana, una puerta de posibilidad, porque como decía ahorita el apóstol,
no hay uno que desde el principio de la Biblia hasta el final haya tenido un encuentro con Jesús y haya quedado igual. La mujer samaritana en el pozo tuvo que comprender a través del encuentro personal con el Señor de que su vida no era la misma, que su vida no estaba siendo guiada por el mejor camino. Pero una vez ella reconoce a Jesús, sabe que Él es su Salvador, corre y gana a la mitad de un pueblo. Nicodemo, hasta que no ve a Zaqueo en San Lucas, hasta que él no tiene un encuentro personal con Jesús, no entiende el fraude tan grande que le estaba causando a su mismo pueblo, a sus congéneres. Así que hoy hacemos una invitación especial a todos estos hermanos y hermanas, aún a los que se han apartado, para que entiendan de que el Señor, como lo he dicho en varias ocasiones aquí, en las veces que me han invitado a transmitir, el Señor, aún su muerte tiene un significado. Los brazos están abiertos para ti que te has apartado, para ti que estás hoy gobernando el pueblo de Dios, a la grey de Dios, para ti que estás asistiendo a la congregación y necesitaba respuesta. Hoy el Señor te ha dado una respuesta para que tú seas un mejor cristiano, para que tú seas un mejor samaritano en medio de tantas dificultades que están sucediendo en estos tiempos tan tortuosos, en estos tiempos tan duros, y que la maldad está cogiendo cada vez un poco más de fuerza. Así que quiero que en el lugar donde tú te encuentres, tú que estás oyendo este programa, tú que vas en tu carro, que estás viéndolo a través de Facebook Live, tú que estás de pronto a ver este programa o a escucharlo a través de TuneIn, te pido por favor que hagas conmigo esta oración. Amado Jesús, te damos gracias, bendito Señor, porque tú eres el dueño del cielo y de la tierra, y tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Y esto, Señor, no solamente lo confirma nuestros labios, sino que a partir de este momento nos humillamos para que tú, bendito Rey, puedas oír nuestra voz, el clamor nuestro, y tus ojos estén prestos a la bajeza de tus siervos, bendito Rey. Que tú nos ayudes en esta tarea, Señor, para salir de ese esquema del oídas y vivir en una comunión contigo, bendito Rey. Te suplicamos, por favor, bendito Señor, que perdones nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestro orgullo y todo eso que nos llevó en un momento a crecernos tanto que opacamos la realidad de una comunión, creyendo que nuestras fuerzas, como lo estábamos haciendo, era verdaderamente la forma en la que podíamos acercarnos a ti. Hoy reconocemos de que tú eres nuestro Señor y Salvador, y que sin ti nada podemos hacer. Y si tú que estás oyendo esto y apenas hoy conoces del Señor, créeme que el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. El Señor tiene planes para ti. Dios no hace pequeñeces, y si Él te trajo para este tiempo, si el Señor te trajo en este tiempo y para este mundo, es porque Él sabe lo que diseñó y el plan de victoria que tiene en tu vida para sí mismo traer a otros de las tinieblas hacia tu luz admirable. Así que no es una casualidad que tú hayas visto o escuchado este programa, o que lo vayas a ver y lo escuches. Así que pido que también inclines tu cabeza donde quiera que te encuentres y haz conmigo esta oración. Amado Jesús, Señor, te pido perdón por todas mis faltas y pecados, y reconozco el día de hoy, Señor, que tú eres el Rey, que tú eres mi Salvador, y te abro las puertas de mi corazón para que habites en él, Señor. Cenes conmigo y yo contigo, para que tengamos esa comunión que tanto tú quieres que tenga contigo. Señor, te pido por favor que perdone no solo mis pecados, sino que también inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, revélame qué tengo que hacer para poder alcanzar ese galardón tan grande llamado salvación. Amén, pastor. Amén, amén. Gracias, varón. Bueno, con eso cerramos, con esto concluimos el programa y la emisión de hoy. Pido excusas por el inconveniente de las fallas técnicas que tuvimos en la edición del video. Estamos teniendo fallas técnicas, pero bueno, gloria a Dios, porque la palabra sigue estando viva y es eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra el corazón y el alma, ahí hasta los tuétanos más profundos. Quiero extenderles la invitación para que nos busquen, para que nos envíen sus mensajes en el www.radiocristianaelvinonuevo.com.
y allí podrá encontrar devocionales de Semilla de Fe, podrá encontrar videos, podrá encontrar una gama de discipulado que sé que va a enriquecer su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración y aún los temas que usted quiere que nosotros desarrollemos a lo largo y ancho de este espacio de Guardianes del Reino. También quiero extenderle la invitación para que nos busque y para que descargue la aplicación del TuneIn en su tableta, en su celular o equipo de escritorio y pueda ingresar más rápidamente a Radio Cristiana El Vino Nuevo. También recuerda que tenemos programación en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Podrá disfrutar de una variada y selecta programación de alabanza, de música cristiana que exalta y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también la palabra de Dios en audio y las predicaciones que venimos desarrollando viernes tras viernes, programa tras programa a través de Guardianes del Reino. Este programa Guardianes del Reino usted lo puede ver también, allí queda grabado en Facebook Live. Usted puede ver el video retransmitido o eventualmente en nuestro canal de YouTube. Invitamos pues a nuestros hermanos de YouTube que active la campana de las notificaciones, que se suscriba a nuestro canal y de esta manera podrá estar al pendiente y al tanto de todo el material que nosotros vamos subiendo a lo largo y ancho de cada segmento, de cada espacio o de cada programa de Guardianes del Reino. Ustedes que nos vieron a través de Facebook Live, canal de YouTube, gracias por su tiempo, gracias por compartir sus vidas y este espacio de su tiempo con la persona de Jesucristo y con nosotros, sus amigos y servidores, tanto el evangelista Jorge Ospina desde Cali, Colombia, enlace que hubo directamente el día de hoy, esta mañana, tarde, noche, y este es su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina. De antemano, reitero una vez más, Pastor Anthony Soto les envía un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes y espera pronto estar y reunirse con cada uno de nosotros. Gracias por su tiempo, gracias por conectarse, gracias eventualmente por hacer parte de Radio Cristiana El Vino Nuevo a través de su programa Guardianes del Reino. Y sin más preámbulos, pues no nos queda más que despedirnos y desearle a cada uno de ustedes mil y mil bendiciones. Bendiciones.